Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitado al hermano Jorge del Inmaculado Corazón, que nos viene a hablar sobre un hermoso tema. ¿Cómo estás, hermano Jorge? Pues gracias a Dios bastante bien. Aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes. ¿Te parece, hermano Jorge, si empezamos con una oración? Me parece muy bien, perfecto. En Bueno, el nombre del entonces, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Nos sumergimos en el océano de misericordia de nuestro Señor Jesucristo por medio de tus manos, Madre Santa. Nos ocultamos en el Sagrado Corazón de Jesús a través de tu Inmaculado Corazón, Virgen Santísima. Llévanos a los insondables lugares recónditos de nuestro Señor Jesucristo, tú que los conoces todos, cubiertos con tu manto, Madre Santísima, el manto que contiene las lágrimas de gozo de nuestro Señor Jesús, la sangre y las lágrimas de triunfo, tanto de Él como tuyas, Madre Santísima. Cúbrenos con tu sangre, cubiertos con la sangre de tu Hijo y con tus lágrimas. El Padre Celestial escuchará todo lo que digamos y será de agrado para Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano Jorge, dentro de las revelaciones del cielo, nos comentabas en la primera parte del video que tú viste en visión al aviso, la iluminación de las conciencias. Pero hay algo que nos llamó la atención, es que tú viste tres cruces. Mayormente, lo que se sabe es que se va a ver una cruz en el cielo y que de ahí va a derramar una luz de misericordia que va a iluminar las conciencias. ¿Nos podrías Así es. explicar con respecto a eso, hermano Jorge? Muy bien, si me permites, me gustaría mostrarles antes el dibujo para que tengamos una referencia. Exacto. Entonces, Ujú. aquí está ese dibujo de hace cuando estaba pequeñito. No Eso es sé lo si que se viste. exactamente, si te das cuenta. Bueno, de pequeño, ¿verdad? Esta es la fuente que es Dios, ¿verdad? La cruz que veremos todos y aquí hay otras dos cruces más que esas pues significan que cuando nosotros estemos envueltos en ese llamado de nuestro Señor, lo que conocemos como el aviso, pues nuestro Señor Jesucristo dará a cada uno un mensaje, pues nos hará ver nuestros pecados, hará ver el rumbo tanto de la sociedad, es decir, pecados sociales, ¿verdad? Como comunidad universal, como también los pecados personales. Entonces, cada uno de nosotros tendrá su propia experiencia individual como colectiva, ¿verdad? Todos veremos, por ejemplo, la luz de esa cruz, todos, aunque nosotros tendremos nuestra experiencia personal. Entonces, como ya sabemos, es la iluminación de conciencia, ¿verdad? Digamos de nuestra alma, pues, dice, mencionándolo de una manera eh, antigua o bíblica. Entonces, esas tres cruces también significan las potencias de nuestra alma, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces, es decir, el entender, ¿verdad? El recordar y también es el desear. Entonces, porque actualmente en la sociedad, pues estamos digamos, la corriente que tenemos está llevando a la barca a nosotros por otro rumbo que no es, nos está haciendo desear cosas que no son las de Dios o las están mezclando para irnos confundiendo qué es Dios, qué no es Dios, quién es Dios, dónde está Dios o cuántos dioses existen, etcétera. El, también los recuerdos que constantemente la sociedad incluso nos dicen, disfruta, no te recuerdes de nada, simplemente vive el hoy. O incluso nos hacen recordar cosas malas, pecaminosas, y nos hacen entender no a Dios, sino nos llevan hacia filosofías que no son las, la religión, por ejemplo, ¿verdad? Lo vuelven todo un concepto como de espiritualidad, más que religión, es un concepto de espiritualidad. Entonces nuestra Madre Santísima a través pues, del Espíritu Santo, a través de María, perdonen, nos va a iluminar esa conciencia que es nuestra memoria para hacer realmente una confesión sincera, porque a veces omitimos pecados o pensamos que esto no es pecado, una mala dirección del sacerdote, incluso nuestra, nos va a hacer entender de una manera profunda nuestra vida, porque actualmente también hemos visto eso, que voy a usar una palabra en inglés, que todo es light,
¿verdad? No importa nada, pecaste, pues ya, olvídalo. No, es el entender. Pero ¿cómo entender algo si soy una criatura? Pues por eso viene esa iluminación, por eso viene ese aviso, porque nuestra madre pues nos hará esa conexión, digamos, ¿verdad? Sí, con el Padre Eterno y veremos las cosas como la Santísima Trinidad las ve. Las cosas, es decir, el mundo, como nos ve a nosotros, Él. Es decir, nos veremos con los ojos de Dios. Yo me pregunto que al ver la película de nuestra vida y ver en qué hemos fallado al Padre Celestial, de alguna u otra manera se nos va a abrir el corazón y nos vamos a sentir indignos, salvo que seamos demasiado corazones de piedra y no acudamos a ese llamado de conversión. Exacto, aquí hay dos puntos que tú tocas, los corazones de piedra, a los que yo les digo los inicuos, aquellos que por misterio, que mucha gente pues nos cuesta entender de que hay personas que han optado ya definitivamente por un rechazo completo a Dios. Es un misterio, así como es un misterio de por qué los ángeles caídos rechazaron a Dios y tenían privilegios, puchica, excepcionales que no nos podemos imaginar sino hasta que Dios nos lo cuente, ¿verdad? Pero sí, hay personas así y esas personas tienen ya un plan para después del aviso, después de ese momento que mencionábamos en la charla anterior, que es de meditar, de reflexionar, de optar ya sea por Dios o no, tienen un plan para engañarnos con eso de la falsa venida de ese Mesías, de un falso profeta. Y también pues necesitamos esa luz, esa que nos reparen la voluntad para poder optar por Dios. Y esa luz es ese como las lágrimas de María Santísima. Y eso me lleva a otro escenario que te quería mostrar también, pero tal vez más adelantito te lo enseño mientras termino esto. Y también nuestro Señor me muestra que viene una como convulsión cósmica, porque va todo, o sea, todo lo que existe va a como a transfigurarse. No sé cómo decirlo hasta que alguien viva esa experiencia, como cuando vas a la sala de cine, estás viendo todo, pero de repente se apagan las luces y te metes en esa película. Entonces aquí viene lo que es la estrella del aviso, o el cuerpo celeste, le digo yo más bien, ¿verdad? El cuerpo celeste, también hay otros fenómenos acá que voy a tocar después, que se llaman, que son espíritus, pues, tronos a los que mi madre, pues, nuestra Madre Santísima me explica que son estos tronos de la tercera jerarquía, ¿verdad? De la primera jerarquía, la tercera orden de ellos, y pues decías también que Dios, ¿verdad? Nos va a mostrar una película, pero más, fíjate que es algo más profundo que verlo, es el vivirlo nuevamente, porque lo vamos a vivir como Dios, para entenderlo más, como nosotros lo hicimos, pero va a ser un presente ese pasado que nos va a mostrar Dios, porque vamos a estar conectados a Él y recuerda que, eh, ¿cómo decirlo? Muy humano, el tiempo de Dios, aunque Él no tiene tiempo, ¿verdad? No es el nuestro. Para nosotros existe un hoy, algo que ya pasó, que está pasando y que pasará. Entonces, pero para Dios es un eterno hoy, por decirlo. Al conectarnos con Él, estamos conectándonos a nuestro pasado, presente y futuro. Es un momento, es un sorbo de esa divinidad de Dios que nos da esas gotitas para comprender ese flujo divino, ese mar divino del Señor. No es que estemos ya dentro de la Trinidad, pero nos hará comprender estas cosas. Ahí es donde tiene que nacer esto de la voluntad de Dios. Porque aquí viene también otra cuestión muy interesante. Los hijos que vengan después de las personas que tengan ese aviso y que pasen por una purificación, como pasó el pueblo hebreo allá con Moisés, que la generación siguiente es la que pudo entrar a esa tierra. Los que pecaron pues no entraron, pero se recordarán de esa cita bíblica. Los que pasen por la purificación y los hijos que tengan ellos estarán dentro de lo que es algo semejante a María, que María hizo la voluntad de Dios perfectamente. En otras palabras, no digamos perfectamente, sino hizo la voluntad de Dios. Ya decir eso, pues ya es algo perfecto. Esos hijos que vienen después, ellos entran en esa voluntad, ellos más bien llevan la voluntad de Dios en el corazón. Y aquí viene algo muy interesante. Hay diferentes puntos de vista. Algunos dicen que el anticristo que viene es el mero anticristo, pero otros dicen que todavía faltan dos. Yo soy de la opinión que faltan dos. Y sea como sea, estos que vienen ahorita, esta generación, son los que van a pelear cara a cara con el anticristo en esa generación. Entonces, fíjate que
aquí también voy a regresar al dibujo anterior. Si te das cuenta, hay un avión de combate. ¿Sí se ve? Sí, Así se ve. claro, sí, sí. Que está disparando a una de las cruces, que esta es, digamos, la principal, es decir, el tratar de destruir la fe, el remanente, digamos, de esa fe que, que estará todavía latiendo en el mundo y habrá una persecución general en todo el mundo, donde quiera que esté el nombre de Jesucristo, ya sea la Iglesia Católica, por excelencia, obviamente la Iglesia Católica, pero todas las demás hermanas iglesias, la ortodoxa, incluso las sectas protestantes, etcétera, para que ya no se haga mención de ni siquiera de la Biblia o una Biblia realmente, como lo decía anteriormente, una Biblia desfigurada, una Biblia light, una Biblia incluso anticristiana, de la persecución pues a la Sagrada Eucaristía, etcétera. Yo me supongo pues que los aliados del mal, al ver la expresión de Dios manifestándose en el mundo, ellos van a tratar de opacar eso, ¿no? Van a tratar de que no se hable tanto del aviso, que no se Uh -huh, vea eso como una intervención divina. Van a tratar de boicotear, mejor uh -huh. dicho, Ese es el plan. esa manifestación. Exacto, eso es lo que te decía y que aparece acá y que no, fíjate que al principio no entendía por qué se me mostraba esto, pero en la oración, porque no siempre nuestra madre nos va a decir todo, sino que uno también tiene que buscar la luz. Si te das cuenta, aquí está un círculo negro, no sé si se mira ahí, Sí, un sí, círculo negro, que parece un ojo. ajá, y un punto, exactamente. Y a los tronos, a los santos tronos, que son ángeles pues de Dios, les dicen incluso los ojos de Dios, porque es donde se hacen digamos, a través de ellos se hacen los juicios divinos, ¿verdad? Los tesoros del cielo, les decía yo cuando estaba pequeño, porque son como joyas, son hermosas cuando hay una manifestación. Lo difícil es discernir cuándo son de Dios y cuándo no son de Dios, porque también hay, pues, esos ángeles también pecaron, ¿verdad? Y rechazaron a Dios. Por lo tanto, a través incluso de la tecnología, vamos a ver realmente, ahora sí te digo la película, porque todo lo que es la atmósfera, el aire, todo, va a ser medio para engañar a las personas. Va a haber una mezcla, digamos, entre lo que es espiritual, una manifestación espiritual de Satanás, y lo que va a ser la tecnología consagrada a Satanás, que le va a ayudar a que todo sea algo, pero espectacular, maravilloso. Satanás, ¿por qué va a estar ahí? También los ángeles pues, rebeldes van a estar ahí presentes, o espíritus del aire, o demonios del aire, porque cuando la persona entra en un contacto y mira algo, somos como niños, mira, ¿y eso qué es? Ese espíritu maligno está envolviendo en lo que se llamaría un éxtasis a la persona. Se queda maravillado porque son hermosos. Se ven tenues o se ven muy brillantes y estas cosas han estado ya empezando a pasar en el mundo, comenzando a pasar. Porque hay encuentros en México, se dan mucho esto en diferentes partes, especialmente donde ejercen la hechicería, la brujería, etcétera. Estados Unidos también por estos grupos que adoran a Lucifer en diferentes partes del mundo. Entonces, por eso es de que muchos místicos, y yo también, su servidor, que también soy pecador, recomiendan que aunque sea una luz, aunque uno piense que es un avión o que es algún aparato, pues hacer la señal de la cruz. Si te das cuenta, tengo rosario en la mano. Entonces, si uno no tiene rosario o el crucifijo o cualquier otro sacramental, pues uno lo puede hacer y hacerle la señal de la cruz, hacerle la señal de la cruz a esa luz. Y se van a dar cuenta de que si es un fenómeno místico, tiene que manifestar algún signo extraño, algo fuera de lo común. Incluso, perdón, lo voy a decir algo como ridículo. Una lucecita se puede transformar en como que se está estirando. Te cuento experiencias, ¿verdad? Que de esas que se está estirando. Yo lo que hice fue algo, les parecerá tal vez, ¿y este qué está haciendo? Agarré un puntero láser en la puntita donde está el emisor láser, le puse aceite exorcizado, ¿verdad? Hice una oración y en esa manifestación pues lo apunté con le lancé la luz del puntero. Y te digo que esa cuestión se alargó bastante. Eso es imposible que haya sido tecnología, porque estamos hablando de casi millas de distancia de la luz. Y se fue retirando, y se vio atrás como que fuera un túnel, pero súper oscuro. Y esa luz, que sí es hermosa, iba disminuyendo y aumentando, como cansada, agotada,
y se metió en ese túnel y el túnel desaparece. Eso se volvió a repetir cuando yo estuve en bueno, había una oración de liberación en la parroquia franciscana y yo estaba esperando a otra persona que estaba en su retiro o reunión de grupo. Entonces yo me fui a ver al Santísimo. Cuando tengo esa noción, esa ciencia infusa de que volteé a ver y cabalmente estaba ese espíritu ahí en ese lugar, porque se manifiestan en los puntos de poder del planeta. Me refiero a que buscan cómo sacar de orden a la naturaleza, volcanes, que terremotos, que etcétera. Por eso la gente ve a veces luces cuando antes de que pase o cuando está pasando, o meses antes, que entran a los volcanes, etcétera, que los han grabado. Pues estaba con el Santísimo y comencé a orar. Le pedí al Señor pues que yo solo fuera un medio nada más. Mira, sinceramente me agarró un dolor de cabeza, pero la luz quiso aumentar bastante, pero obviamente, ¿quién puede contra Jesucristo? Comenzó a menguar y volvió otra vez a repetirse ese fenómeno que les decía, que se hizo como un túnel atrás, una puerta o portal del infierno, una manifestación así, y desapareció pues ese fenómeno. Pues eso es lo que te puedo contar de que van a tratar de opacar o confundir un poco antes del aviso y durante no se puede, eso es imposible, es el poder de Dios. Hay algunos que han dicho eso, no es así, nadie puede con el poder de Dios. Y después de ese momento de meditación, de descanso para pensar lo que Dios nos dio. Luego de eso, sí, te puedo decir, el demonio va a lanzar ese plan maestro que tiene, que es el falso Mesías, para empezar una persecución contra la fe. Pero uno dirá, bueno, no será fácil entender cuál es el falso Mesías y cuál no. Fíjate que sí es difícil, porque durante décadas, incluso ya desde que poco antes del protestantismo, de que naciera en 1800 y algo, ya empezaban esas ideas, incluso del rapto, del arrebatamiento, de que van a venir, yo me tengo que ir porque Cristo me va a llevar antes de que comience todo. Y escucha, antes de que comience todo. Ya ese falso evangelio ya estaba ahí. Luego aparece otro evangelio diferente, digamos, un evangelio del mundo, yo le llamo así, porque viene lo llamado el fenómeno ovni. Claro. El rapto, no me recuerdo cómo se dice, abducción, subducción, algo así, que los elevan. Eso va a pasar, Dios va a permitir ese gran engaño, y no solo lo digo yo, lo dicen otros místicos de la actualidad, incluso santos, que Dios pues va a permitir esa confusión. Entonces te imaginas ver ese panorama de que sí, aparecen esas luces, esos como soles, porque son como soles, esferas luminosas, y y la gente puede empezar a subir, porque ya ha pasado en ciertas personas que han investigado ese fenómeno, que sí, realmente sucede. Entonces son demonios. Muchos, hermano, muchos dicen que ya estamos cerca de este gran acontecimiento y si tú te das cuenta, paralelo a ello, se están viendo grandes manifestaciones en el cielo, como luces, y ahora dice que ya están más cerca del contacto extraterrestre, ¿no? Entonces, vemos Correcto. que hay una maquinaria también ahí que está trabajando. Ujú. Si hablamos, por ejemplo, de ese evangelio que te digo que se maneja satánico, ¿verdad? Pero de los ovnis, recuerda que hablan de ovnis buenos, ovnis malos, y que unos van a salvar al mundo y otros lo quieren aniquilar. Es como la copia grotesca del evangelio de Cristo, ¿no? Los ángeles de Dios, los demonios, tiene que venir siempre alguien, un Mesías, como que estar en medio de esos dos grupos que se están peleando por el planeta, etcétera. Entonces, mucha gente, por eso te decía, mucha gente lo han ido cosechando, especialmente en la época moderna, con fenómenos como Roswell, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, que hubo un choque, pero lo extraño es que nunca se han visto los restos de esas naves, no hay pruebas de nada, incluso la ciencia dice que eso por ahora pues no es cierto y la teología también. Y mucha gente, pues el punto es que mucha gente espera que los saquen los ovnis antes de que nos destruyamos, un Armagedón. Es la misma idea, las mismas herramientas de Satanás que aplicó en el Génesis y que aplicó durante todo el transcurso de la humanidad hasta nuestros días. Entonces el demonio estaba analizando todo eso. Somos como niños, nos dejamos llevar por la expectación, ¿verdad? Suena atractivo ver vida alienígena que nos viene a salvar. Los extraños que nunca han hecho contacto siempre están como Así en es. misterio. Incluso la iglesia dice eso, que tanto las profecías, visiones, todo siempre tiene que estar a la luz, es decir, expuesto para ver si es de Dios o no es de Dios.
Si no es de Así Dios, es. se da a manifestar. Si es de Dios, se da a manifestar y obviamente produce esa gracia, la gracia santificante, etcétera. Entonces, por eso es que nuestra madre pues ha mandado muchos instrumentos a advertir. Incluso, lamentablemente, algunos pues se han dejado llevar por estos engaños. ¿Qué te puedo decir? ¿Te imaginas? También se han visto esos fenómenos de que pasan esas esferas y como te decía, se ilumina toda la ciudad. Ahora solo con una manifestación. ¿Te imaginas ahora muchísimas y que veas del cielo bajar una persona envuelta en luz y que lo acompañen esas entidades y dicen, bueno, yo soy por ejemplo, ¿verdad? Yo soy el Mesías. También dentro de la iglesia han estado ya maquinando grupos que se han infiltrado para que se haga un cisma, es decir, incluso te puedo decir que no es un cisma solo de dos, son de tres, y eso es cabalmente lo que te decía aquí, que hay tres cruces. También representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero también representa tres caminos, dos caminos errados y uno correcto. Me refiero a, por ejemplo, hay personas que se han vuelto muy liberales, pero hay personas que también se han vuelto como los fariseos. Han quitado toda espiritualidad de los ritos y nada más se han quedado en el rito. Y el rito tiene que ser. Y ese es un gran error también. O sea, ninguno de los dos lados, digamos, caminan en ese trayecto que el Señor, que el Espíritu Santo ha colocado. Y es bastante difícil discernir esto. Por eso viene esa iglesia, ese grupo que es como un remanente. Pero no es un remanente para ocultarse, porque eso es otro engaño. Es un remanente para prepararnos a reevangelizar, prepararnos nosotros también para ser purificados, somos pecadores. Entonces, se ha ido preparando todo ese panorama para ese gran engaño, porque ese falso Mesías tomará una parte, puede llegar a tomar una parte de la iglesia y engañarla con perseguir a aquellos que son herejes o blasfemos. Eso ya lo hizo Satanás en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Tomó a muchos fariseos y del pueblo y pues crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? Igual tomó a muchos que eran como liberales de su tiempo, que practicaban la poligamia, ¿verdad? Podemos decir que ellos eran los progresistas del tiempo y los fariseos son los muy cerrados de Claro, mente. Entonces lo exacto. mismo está repitiendo este Repitiéndose demonio. hoy en día. Entonces ellos agarran todos esos pecados de iniquidad, que obviamente están los pecados mortales y veniales, al final todo engloba un pecado, pero dentro de los mortales están los de iniquidad, que son como la corona del pecado. Entonces, entre esos pecados, lo que mencionaba es la cultura de la muerte. Pero ¿por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver? Porque a través, pues, en general, estos espíritus caídos llaman la justicia de Dios. ¿Quiénes ejercen la justicia de Dios? Pues los ángeles de Dios. Hay ángeles, yo les llamo así, ángeles de la justicia y ángeles de la misericordia. Dentro de los ángeles de la justicia pueden estar ángeles de Dios, o sea, espíritus angélicos, o también pueden estar espíritus demoníacos, como pasó, por ejemplo, en las plagas de Egipto, el ángel de la muerte. Algunos lo traducen como un espíritu maligno, no un espíritu pues del Señor. Entonces, aquí pues como te digo, eh, antes de este aviso se están dando como esos acontecimientos y por eso es necesario, incluso un tema muy interesante, que estalle una batalla internacional nuclear, ¿verdad? Lo digo así porque a mí me bloquearon por 2 días en mi Facebook, no pude mentar la palabra que quería mentar cuando dos naciones se enfrentan. Entonces, para primero que las personas tengan la atención en el miedo, en el terror, se aparten de Dios y tratar como de evitar que el aviso se dé. Entonces, pero el aviso vendrá en los momentos de más necesidad para la humanidad. Eso yo lo digo, solo la Santísima Trinidad y María Santísima lo conoce, Hermano ¿verdad? Jorge, muy Ujú, aparte de que nuestro Señor te hizo ver el aviso, hay una parte muy importante, es que tuviste lo que se llama el reino angelical, ¿no es ujú, así? Donde participan las potestades, virtudes, principados, dominaciones y los tronos. ¿Podrías correcto. explicarnos eso que viste? Sí, con todo gusto. Fíjate que todo esto comenzó también a temprana edad. Mi madre pues siempre estuvo presente, nuestra Madre Santísima.
Una de las visiones más fuertes es cuando el cielo se comienza a abrir. Es como cuando ves la cúpula del cielo, que va un nivel, dos niveles y por fin tres niveles, pero más allá hay otro, digamos, algo que no es un nivel, es la eternidad. Ahí estaba nuestra Madre Santísima. Cuando se abre el cielo, incluso los los habitantes, digamos, de esos cielos, los ángeles y santos, pues estaban como desconcertados de que por qué había sucedido esto. Entonces ahí entendemos que por qué a veces ni siquiera el cielo conoce los planes de Dios y se quedan asombrados. Y era porque nuestra madre, pues, iba a llorar. Y esas lágrimas de María tenían esa gran potencia y tanto amor que calcinaba al mundo. Entonces ahí se estaba dando ya ese aviso, ya en nuestra alma estaba penetrando pues los frutos, la semilla que Dios espera. Y aquí tengo cabalmente la fotografía, ahorita te la muestro. Ahí está, ahí. Se ve como unas lágrimas que caen del cielo, ¿no? Exactamente. Como no pude dibujar pues a una mujer, puse el Sagrado Corazón, pero realmente sí es una mujer. Entonces esos círculos son los niveles del cielo que se dividieron en tres. Y pues de la Legión de María vi bastantes ángeles entre ellos estos tronos. ¿Por qué tronos? Porque tanto los santos tronos, como tú sabes, potestades, dominaciones, tronos, los tronos también tienen ese gobierno, digamos, del cuidado de los hombres, de las mujeres, junto con los arcángeles y ángeles, que son los más cercanos a nosotros. Entonces, Claro. pero los tronos sí están en la corte celestial, así donde Dios, digamos, se sienta y Dios, nuestro Señor Jesucristo, ejerce su, su amor como sus designios a través de ellos. Todo espíritu angélico pues se siente atraído hacia el ser humano porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces se acercan al ser humano. Luego pues se alejan porque obviamente no somos Dios y regresan, digámosle así, a la fuente que es Dios, aunque ellos nunca abandonan a Dios. Cuando la sociedad, cuando una persona, un pueblo va abandonando a Dios por cualquier pecado, estos espíritus angélicos se pueden llegar a manifestar. Como dije al principio, es peligroso porque no sabemos si ese ángel de Dios está ejerciendo ya los juicios del Señor o es un demonio. Por lo tanto, eh, Nuestra Señora pues me muestra esos espíritus que luchan constantemente tanto afuera como dentro de nosotros, pero que digámosle así, ¿cómo explicarlo? Obedecen nuestras oraciones. Se sienten atraídos o arrastrados, digamos, hacia, hacia esta voluntad divina cuando nosotros pues hacemos o tratamos de hacer la voluntad de Dios. Desagraviamos a Dios, pero cuando es en contra de todo esto, es cuando la naturaleza se sale del orden. La naturaleza, digamos que le dan como permiso de buscar a aquello que no encaja en el mundo, porque el pecado nos desfigura, nos hace criaturas horrendas. Nosotros porque tenemos estos dos ojos, miramos agua, miramos aire y viceversa, pero no es así. Como son creación inferior y obedecen a Dios y solo a Dios, cuando encuentran una criatura desconocida y que está sacando de orden las cosas, buscan esa sociedad, buscan a esa criatura. Entonces, por esa razón es que estos, pues ellos pues se han estado manifestando en el mundo. Y esto pues es incluso pues está dentro de lo que es el magisterio de los santos. En la Biblia lo podemos encontrar en Ezequiel, el tipo de fenómeno que hay. Y es importante también saber estas cosas porque por lo que acabamos de mencionar hace un momento, o sea, ese gran engaño, cómo es su manifestación. Ezequiel pues tuvo esta razón de escribir lo que él miraba, lo que él sentía. Si no son de Dios, pues producen peleas, intranquilidad. Si son de Dios, pues te dan realmente una paz y una sed, una necesidad de buscar a Dios, no de alejarnos de Él.
de poner a Dios siempre en primer lugar, aunque venga un amigo, si yo tengo que rezar, pues invito a mi amigo, le digo, mira, dame un momento, voy a terminar de rezar, ¿verdad? Ezequiel capítulo 1, también lo podemos ver con los escritos de San Dionisio, ¿verdad? Que según el grado de perfección, y por eso hablamos de los tronos, porque ellos tienen esa capacidad poderosa de sacar de orden la naturaleza, y eso es lo que están haciendo ese tipo de demonios. Al principio también lo mencionaba, vemos como objetos en los cráteres, en el agua, cuando cualquier fenómeno natural, incluso si estalla esta guerra, pues se también empezarán a ver esos fenómenos. San Gregorio también nos dice que ellos también ejercen una misión, y la misión de ellos no es porque simplemente, ay, qué bonitos están allá en el cielo. Tratan de advertirnos, tratan de que abramos nuestro corazón a Dios. O sea, Dios los manda y es para Dios que nos llevan a Él. Por lo tanto, esa es la misión. La misión es acatar los juicios divinos. Ahora yo te pregunto, te puedo preguntar a ti o los que estén viendo este video, ¿realmente la sociedad va encaminada a Dios? Habrá que cuestionarnos. Entonces, si la sociedad no va encaminada a Dios, significa que Dios en su amor permite, si permite que Nuestra Señora se manifieste, si permite nuestro Señor que la Eucaristía comience eh, Palpitar. a palpitar de luz, por ejemplo, o a sangrar, o las imágenes a llorar y a sangrar, pues nuestro Señor no quiere que nadie, ni uno solo, se condene. Por lo tanto, estos espíritus bienaventurados se hacen presentes a los pecadores como a los santos. ¿Para qué? Para advertirnos, bueno, cambien, vean el rumbo de la vida, vean dónde va la sociedad, mira dónde va tu pueblo, digamos el país, a dónde va el gobierno, a dónde va tu vida o tu familia, qué es lo que estás haciendo, para buscar los auxilios de la iglesia, la sabiduría que tiene la iglesia para diferentes estados de vida, para diferentes incluso errores que podamos cometer en el camino de nuestras vidas, tanto para niños, adultos, jóvenes, etcétera. Y bueno, podemos mencionar bastante de esto. Entonces, estos santos tronos están atentos a las razones del amor divino. Siempre están atentos a las razones del amor divino. Y si ya no hay razón de amor en el mundo, se ponen de manifiesto. Entonces, ya lo justifiqué, ¿verdad? Con cita bíblica, Ezequiel, hay más citas. Vamos a ver, no me recuerdo de la otra cita del Nuevo Testamento. También pues lo justifiqué con santos que han tenido estos encuentros. Allá han habido diferentes. San Francisco de Asís tuvo encuentro pues también con estos espíritus bienaventurados. Hablo pues de la jerarquía en específico, ¿verdad? Todos los santos me parece que han tenido algún encuentro con algún ángel, dependiendo del ángel que lo esté custodiando. Entonces, eh, por eso es que nuestra madre ha permitido que muchas personas vean esta guerra, digamos, esta batalla titánica que se libra en el corazón del ser humano y también en la sociedad. Ella, como reina pues de los ángeles, madre también, a la cabeza de esta batalla. Hermano Jorge, ¿y cómo se dará esta farsa? ¿Cómo se manifestará? Porque tiene que haber el falso Mesías que va a venir de alguna manera a someter al mundo. Exactamente. Pues fíjate que como te decía, esto ya se ha ido planteando desde hace décadas, incluso desde que el ser humano salió al espacio, podríamos decir, que ya se estaba dando estas inspiraciones de ciertas tecnologías para ponerlas al servicio del maligno y los que lo siguen, por las promesas que Satanás pues les da de que van a tener poder y gloria en el mundo. Por lo tanto, han colocado tecnología, yo digo tecnología porque puede ser, es mejor dicho, tecnología satelital de manipulación de elementos de la naturaleza, podrá ser meteoritos que de alguna manera los atraen para que se haga una mentira de que está cayendo meteoritos. ¿Te imaginas que, eh, vamos a poner un ficticio, Juanito tiene esa tecnología y quiere que Luisito sea el falso Mesías? Entonces, bueno, hagamos caer meteoritos y Luisito, tú vas a profetizar que van a caer. Se lanza esa noticia al mundo. Van a caer meteoritos y el miedo, ¿no?
Bueno, pero miren, Luisito va a hacer que no caigan esos meteoritos por el poder que los dioses o Dios o algo, alguna entidad le ha dado. Y cesan esos meteoritos después de causar grandes pérdidas, dolor, sufrimiento, etcétera. Entonces, mucha gente creo que seguiría a esas personas. Y ahorita lo siguen cuando hablan mentiras en la radio, en la televisión, que va a haber no sé qué. Ahí van muchos años atrás. Y no se cumple, pero siguen atrás y atrás. Ahora te imaginas que sí se cumpla, pero que está planeado, está planificado. Por eso es que han filtrado a la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en los gobiernos. Entonces, estas tecnologías me parece que sí se dice, holografía en la atmósfera, para que veamos todas estas manifestaciones y que supuestamente va a haber una especie también como de combate entre la humanidad y estos seres. Eso es ya más adelante, después de los grandes terremotos. Aquí, ¿te das cuenta? Esto lo dibujé cuando estaba pequeño. Ahí ves un círculo, varios círculos y un avión y algo como que fuera una especie de rapto. Y en aquel entonces, quiero aclarar que en mi país pues apenas se habían como 2, 4 canales nacionales y no pasaban este tipo de programas. Entonces, estas cuestiones las dibujé y pues habrá pues se empezarán a estrenar esas tecnologías que ya las tienen de incluso para provocar sismos, para provocar, como te decía, en general a la naturaleza, erupciones, etcétera. Lo interesante de esto es de que, por ejemplo, me parece, corrígeme si me equivoco en este momento, si es el profeta Elías o Isaías, y vino un fuego tormentoso, pero ahí no estaba Dios. Y al final dice, ¿verdad? Y vino un viento o una calma, y ahí sí estaba Dios. Entonces, antes de que venga todo esto, hay cosas que están planeadas, porque cuando Dios ejerza el castigo, ahí no hay nada ni que lo detenga, solo aplacar, porque Dios dijo, bueno, ya hasta aquí, aquí les va esto. Entonces la oración podrá aplacar. A lo mejor habrán cosas que se podrán aliviar o evitar, pero de ahí no. Por eso es que la oración, por eso nuestra madre nos dice a cada momento, oren, recen, cosas se pueden evitar. Porque al momento de orar, incluso los dispositivos electrónicos, no me dejarás mentir, que se hacen a veces charlas y fallan. O pasan fenómenos inexplicables o raros, y a través de la oración, pues todo se compone. Pues esto, a través de la oración, se puede ir expulsando, pues, estas mentiras. Porque la tecnología que estamos usando, que viene pues de esos sectores de Satanás, Se activó solito. Ya de nuevo. Ahí está. Sigue, sigue, sigue. pues estas personas, ¿verdad? Humanos como nosotros, que son seres humanos, han consagrado esa tecnología a Satanás. Que esto, incluso lo que te voy a decir, suena a locura, puesto que Satanás no tiene el poder que tenía cuando estuvo Cristo, cuando estuvo María Santísima, necesita la ayuda de sus aliados. Y a través de esta tecnología que es muy sensible, recuerda, te voy a hacer una aclaración antes de continuar, breve paréntesis. ¿Has escuchado de la Ouija? Claro. Creo que muchos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ese como triángulo se mueve solo. No tiene imán, no tiene nada, es un pedazo de plástico, madera, lo que sea, pero se mueve solo. Es decir, el espíritu maligno, digamos que lo posee y lo mueve. Igual otros objetos. Significa que el enemigo puede tomar objetos. Muy bien. Esos son objetos inanimados. Pero ahora te imaginas la tecnología que tiene, aunque este no es la forma, pero tiene inteligencia artificial, la puede tomar, la puede poseer y por eso es esa necesidad de las agendas globalistas de que en todos lados se tengan cámaras, de que se hagan charlas por estos medios, como lo que pasó hace algunos meses atrás, ¿verdad? Esa enfermedad. Que incluso se ponga uno algún dispositivo en el cuerpo, ya sea un chip, ya sea un parche, lo que sea que se habló al principio. ¿Para qué? Para que el enemigo ejerza esa potestad y ese poder
en las personas, en los círculos sociales, en unas palabras, en el mundo. Y ahora te preguntas, bueno, ¿y cómo salimos de esta? Hay cosas que Dios va a mandar que pensaremos muchos, no todos, pensarán que son castigos de Dios. Sí, son castigos, pero también son auxilios del Señor. La desactivación, por ejemplo, de la capacidad eléctrica en el mundo, o los días de oscuridad que los mencionaba, me parece el Padre, Santo Padre Pío, para que todo esté sin esa vigilancia, sin esa presencia dentro de los dispositivos eléctricos. Por eso es que cada dispositivo tiene que llevar también nombres de demonios. No voy a mencionar acá porque no va a hacer que nos corten la transmisión. Eso lo ha dicho el padre Mitchell. Exacto. También, así me han contado que también nos lo ha dicho. Entonces, sí, efectivamente, sí se transmite. La tecnología está, pensamos que está loca, que se sale de su orden y que está fallando, pero no es así, porque incluso hay personas que han tenido problemas con sus esposas, con sus esposos, de publicaciones que nunca se han hecho. Mira un montón de líos que se pueden causar, desde los más chiquitos que se vuelven grandes hasta grandes. Entonces, eh, todo esto, pues sí, está realmente triangulado, está planificado. Eso me lo mostró nuestra madre en una ocasión. Yo salía a las 4 de la mañana para contemplar lo que son las estrellas y orarle al Padre Eterno, mientras mi tía estaba rezando el Santo Rosario. Me encantaba conocer las letanías en latín y me ponía a meditar de estas cosas cuando de repente me toman y el Señor me toma y me muestra cómo es que estos grupos están trabajando en lo que es, yo le decía el cielo, ¿verdad? Pero ahora es el espacio, la atmósfera, y colocaba dispositivos, pero esto se dio, te vuelvo a repetir los tronos, pero estos tronos son del demonio, pasaban y dejaban como una linecita, como cuando una araña está tejiendo su tela, así, y esa línea era brillante, como un cable de fibra óptica que le ilumina la luz. Pero cuando luego se volvió a repetir, hacían como un telar en todo el mundo, una trampa, pura araña. Luego se vuelve a repetir y yo le pregunto al Señor, ¿qué es esto? Cuando de repente aparece en el aire algo semejante a una hormiga, pero como con cuatro cuernos, voladora, y me ataca. Pero el manto de María se interpone, ese demonio se choca, digamos, y se hace pedazos, como que fueran pedazos de material que en ese momento yo no conocía, aún existe, pero que ahora ya lo tienen. Y es el de los dispositivos de celulares, esto. Y brillaba bastante. Entonces, cuando llegó el momento, sí, yo ya comprendí a qué se refería. Y es esa cortina que se está creando en todo el planeta para la vigilancia. Pero, ¿y qué me importa? Dirá alguno que me vigilen. Pero es que no es exactamente que estás haciendo cositas sencillas. No, es tu fe, tu espiritualidad e irte infundiendo un espíritu contrario a la fe que el Señor nos ha ido dejando. Entonces, así es como se comenzarán a dar pues estas cosas. Este es un tema larguísimo, te puedo contar todas lo que ha mostrado el panorama de nuestra Madre Santísima, que son también, yo le llamo puntos clave o puntos de poder, que es cuando ya está sucediendo. Luego Nuestra Señora lo confirma y dice, ya sea horas antes o días antes, el mensaje, ¿verdad? Esto va a suceder. Hermano Jorge, ¿y qué debemos hacer ante estas manifestaciones? ¿Cómo debemos sellar? ¿Cómo debemos responder si es que algún trono o una entidad se nos manifiesta? Bueno, a varios he sabido, incluso a este siervo de nuestra madre, se le ha manifestado, le ha mandado el mensaje de que es necesario sellar los hogares, las casas. Me voy a explicar más porque a veces hay personas que no comprenden, bueno, ¿y cómo se sella, verdad? Algunos le dicen, ponga alguna sacramental en la puerta, pero después, bueno, ¿por qué en la puerta? Pues bien, primero que nada, es como, ¿recuerdas cuando llegaron las plagas de Egipto y que colocaron sangre, verdad, de cordero en las entradas de las puertas? Pues así es en este momento. Es de colocar sacramentales, pueden ser rosarios, puede ser alguna cruz de San Benito, puede ser algún detente que es del Sagrado Corazón,
yo los pongo como excelencia después del Santo Rosario. La medalla milagrosa. ¿Y dónde se colocan? Bueno, pues depende de cómo se maneje tu casa o tu hogar. Algunos los ponen en el marco de la puerta, ¿verdad? Otros los ponen en la puerta, otras personas los ponen en los marcos de las ventanas o en las ventanas. El punto importante acá es que toda puerta, sin excepción alguna, toda puerta, pero principalmente las que dan hacia el exterior, ¿entiendes? El exterior como las que dan hacia la calle, ¿verdad? Lo municipal, y aquellas que dan, digamos, algún jardín, algún espacio que tengamos hacia el ambiente. Pero Algunos todas, instrumentos dicen colocar el ictus, el primer signo cristiano. sí, también es importante, todo aquello que esté bendito o exorcizado por excelencia, debe ser colocado. Lamentablemente ya, como te dije, hay infiltraciones en la iglesia y no, por alguna razón no quieren exorcizar el agua ni la sal, ¿verdad? Los elementos. Entonces, pero se puede con agua bendita. Se puede también, es permitido que se busque, pero que se sepa que sí es un sacerdote, porque cualquiera se puede disfrazar, que sí se sepa Ajá. que es un sacerdote, que tenga un video donde está exorcizando los elementos y los sacramentales. ¿Entiendes? Elementos como agua bendita, el aceite, la sal. Entonces ahí ya quedan benditos los exorcizados los sacramentales como los elementos para poder. Y también, si tienes agua bendita o agua exorcizada, pues hacer la señal de la cruz no hacerla, sino hacerle a la puerta la señal, marcarla con la señal de la cruz, puertas y ventanas. En otras palabras, es todo aquello que deje entrar la luz y donde una persona pase. Yo no paso por la ventana, pero me deja entrar la luz. Si paso por la puerta, entonces por la puerta voy a tapar. Si tengo alguna, no sé cómo se dirá en los países, techo de lámina que dejen filtrar la luz, pues ahí también se ponen sacramentales. Es decir, la casa no debe quedarse sin que se coloque un sacramental donde entre la luz. La siguiente, ¿por qué es necesario esto? Porque como hablábamos de la tecnología, el internet y todas estas cosas que transmiten, o sea, por ahí viajan estas fuerzas malignas, al momento de quedarse ya a la casa, pues puede pasar un apagón de luz, puede desconectarse la señal, puede empezar a fallar un aparato, etcétera. Aparte, aparte, también exorcizar la casa, bendecirla, hacer una oración. No solo, bueno, voy a ir a poner sacramental y ahí se acabó. No. Ir, por favor, a hacer oración de liberación del hogar, el lugar donde se está ¿Tienes alguna sucediendo. oración en especial, hermano Jorge? Fíjate que sí, hay varias. Incluso el padre, aunque ahorita, pues, lamentablemente lo sacaron, pero Lo puedes compartir después sí, para colocarlo en el grupo de Telegram, por ejemplo, ¿no? Ahí está. este es del Padre Teo, hay varias, el Padre Amor también tiene varias oraciones de tanto para liberación como para bendición del hogar, en el trabajo, también en el trabajo, ahí escondidito, aunque el jefe no lo deje, tener un sacramental escondido ahí en la gavetita, no se preocupe, se entiende que si usted lo pone lo van a sacar del trabajo. El automóvil. Es muy importante, especialmente los automóviles que vienen ya con los llamados inteligentes, con chips y todas esas cosas. En el radiador, creo que se dice, ¿verdad? Donde se coloca el agua. Por favor, no le van a echar sal, que le van a arruinar el motor, ni tampoco aceite. Lo que tienen que echar es agua, agua exorcizada, ¿verdad? Colocarle agua bendita o agua exorcizada. Y se van a dar cuenta de la gran diferencia que tiene. Hay personas, quiero aclarar, que colocan agua bendita en el depósito de agua donde se van a bañar. No, porque esa agua también va al retrete. Entonces estaríamos haciendo un pecado grave. También te puedo decir que llevar pues el sacramental puede ser el escapulario, puede ser la cruz de San Benito. Por excelencia, pues yo porto el escapulario desde que soy bebé y cuando me muera pues lo llevaré a la tumba también. Y pues llevar estos sacramentales en persona. De esos pues se protege el hogar sin importar, todos somos pecadores, sin importar quiénes estén. Quiero aclarar algo esto de los sacramentales, con una cita, bueno, con una referencia bíblica. ¿Te acuerdas cuando Jesús murió y ascendió, resucitó y ascendió al cielo? Los apóstoles estaban asustados. ¿A dónde fueron? Fueron pues a la casa de María.
María Santísima. ¿Y acaso Pedro, vuelvo a hacer la referencia, Pedro como el pecador, Santiago como el justo y Juan como el santo? Otra vez con María y en presencia de ella en carne y hueso y con toda su esplendor, estaban presentes y nada les pasó. Entonces, eso es lo que significa, simboliza el signo visible de la gracia invisible, dice la iglesia. Esos sacramentales. Y por supuesto, por favor, tengan aunque sea un altarcito, un lugar especial para el Señor. Porque ¿de qué me sirve también poner sacramentales si en mi casa no tengo un lugar dedicado? Otra cosa, que no haya tampoco ningún signo de contradicción, por favor. O sea, voy a poner un sacramental, pero tengo una herradura de caballo a la par. O sea, cosas que sean católicas y que de verdad estén benditas por el sacerdote. O el Porque gatito de la suerte. los tres monos, podemos mencionar un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, Osanan, creo que también hay otro santo que lo ponen al revés, que tal vez se lo pueden tomar como superstición. No, cosas católicas. Tú eres católico, vas a hacer cosas católicas. Si no, esto no funciona. Dios no está donde, o sea, ni si no eres ni caliente ni frío, y si eres tibio, te vomito. Eso significa que no va a surtir efecto, no va a haber nada. Incluso va a ser como que un campo de batalla ahí tu casa y lo que va a pasar es que vas a perder esa guerra. O es de Dios o no es de Dios. Así, punto. ¿Qué otro punto también? Sí, es muy necesario hacer estas oraciones de liberación, de cubrimiento, de sello, porque en el hogar, pues, nosotros hacemos invocaciones. Todo lo que hacemos nosotros es oración a Dios. Todo lo que hacemos. De cosas santas hasta el pecado. El pecado obviamente se comunica con Dios para burlarse de él, para ofenderlo. Las oraciones de liberación, de sello, que son muy importantes después de hacer una liberación, para que, por ejemplo, todo lo que hacemos nosotros es oración. Entonces, si todo lo que hacemos es oración, hay oraciones agradables a Dios y unas oraciones que son desagradables, oraciones santas, digamos. Y cuando pecamos, sí, eso es un acto, pero es una oración que ofende a Dios. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro ambiente familiar, que pudieron haber peleas, que han de haber sido pecado. Hay otras discusiones, pues que la iglesia dice que sí son permitidas para entendernos, pero es necesario limpiar todo eso. Es necesario pues que entre la gracia a los hogares para expulsar. Es decir, un ambiente de gracia, un ambiente de ser posible pues santo. Pues limpiar también con el permiso, pues en la familia pues va a haber pecadores, así por eso hice la referencia de cuando los discípulos estaban con María, van a haber pecadores, pero los padres o los jefes de familia o incluso cualquier persona, un hermano, un primo, quien sea, esa es la misión que María le encomienda. Puede que empiece a tener conflictos personales, etcétera, pero es porque la gracia está haciendo efecto en las personas que lo rodean. Así que no hay que desanimarse, porque esos son, digamos, pilares del hogar. Cuando hay personas que pueden ser contrarias a la fe, pueden ser incluso, con tu permiso, ¿verdad? Lo diré así, en casa puede haber pornografía de algún familiar. Y eso es contrario a lo que Dios pues nos enseña. Pero esos pilares ayudan a que todo eso desaparezca. Poco a poco va a ir desapareciendo. Y cuando llegue el momento, verán el triunfo de María en el hogar, la Así es, coronación de hermano. María en el hogar. Entonces, cuando eso suceda, no se preocupe. Ay, hermano, pero es que tengo miedo. No, pues si es miedo, esto que estamos hablando no le está trayendo lo que nuestra madre espera. No hay que tener miedo. Tengo miedo porque en mi casa se portan mal y van a venir desastres. No, tú eres el pilar, tú tienes que soportar, así como Cristo soportó y nada le pasó a los discípulos, excepto aquel que se quiso, ¿verdad?, separar, pero de ahí nada le pasó a los pecadores y justos y santos. Y con María también, ¿verdad? Ella también padeció y nada le pasó a los apóstoles de su Hijo. Entonces, a semejanza de ellos, en casa hay por lo menos uno que tiene que ofrecer esa batalla. Uno que en secreto, aunque sea, puede colocar, aquí es otra sugerencia que puedo hacer, que en los cuatro, la cruz representa el número 4 en teología es el número de la creación.
Por eso es que vemos ese misterio de la cruz, ¿verdad? Que tiene 4 puntos, digámosle norte, sur, este y oeste. La casa, el hogar donde se vive, también tiene esos 4 puntos o 4 esquinas. 4 esquinas, hay una oración bien bonita que dice 4 esquinas tiene esta casa y 4 ángeles la custodian, el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael y el ángel de la guarda. Entonces, esa es una oración de liberación. Puedes colocar los sacramentales en las 4 esquinas de tu casa sin que nadie sepa. Los puedes colgar, los puedes dejar sobre de un ropero, en el techo, donde sea, pero que sea un lugar donde no vayan a ser removidos. Me gustaría decir otras formas, otras fórmulas, pero también no quiero escandalizar a nadie porque ahí estamos entrando a cosas un poco ya más profundas de lo que es liberación. Hay que recordar lo que dice en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Quien cree en el Señor Jesús será salvo tú y tu familia. Por lo tanto, no debemos tener miedo, ¿no? Si nuestra casa está consagrada, si nosotros estamos en estado de gracia, no tenemos nada de qué temer. Sí, exactamente. Entonces recordemos otra cosa, porque hay sacerdotes, mire, padre, me puede bendecir esto, y el padre dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, no es en sí el material que va a salvar, es la gracia que está en ese material. Entonces, no es la fe, no puse mi sacramental donde me dijeron, o tengo que hacer bien las mediciones para que quede, pero no es eso, ¿verdad? Es la fe en colocarlo. Eso es, ¿verdad? El signo visible de la gracia que no vemos que nos va a cubrir. Pero Hermano hermano, Jordi, pero también no es solamente colocar, porque yo me puedo llenar de sacramentales, pero ¿cómo está mi vida personal, no? ¿Cómo estoy yo? Si estoy en estado de gracia, porque yo creo que por más que tengas sacramentales, si estás eh, pecando a cada momento, no creo que ese sacramental te vaya a ayudar de mucho. exactamente, se filtra el maligno. Entonces, ahí viene otro misterio, por eso es que habíamos hablado de refugios temporales. Entre refugios temporales es la misión que nuestro Señor, ¿verdad? Jesús y María le pondrán a las personas, como también refugios temporales, porque algunos no, lamentablemente no van a guardar lo que tú dices. Entonces, esa gracia se desperdicia, se desparrama, como el humo sagrado, ¿verdad? Que se va diluyendo. Y la persona se tendrá a la necesidad de volver a caminar por el desierto hasta encontrar ese oasis nuevamente. Entonces, es muy importante el punto que tocaste. También nosotros somos, o donde quiera que estemos, también somos refugios. Tenemos que Así es. cuidar el corazón. Mejor dicho, tiene que ser el corazón de Jesús que esté en nosotros, ¿verdad? Bien, hermano Jorge, muchas gracias por explicarnos estos temas. Espero que no sea ni la primera ni la última de tenerte en el canal. Y bueno, algunas palabras finales que nos tengas que decir. Pues sí, que no se desanimen. Estos mensajes que nuestra madre nos transmite no es para desanimarnos o confiar en nuestras propias fuerzas. Estas O palabras para son como tener miedo. para tener miedo, porque entonces, por eso es que los obispos se ven a veces obligados a mejor, no, a él no lo apruebo porque está generando miedo, pero no es él, es la población que no tiene la confianza puesta en Dios. Entonces, así como sea tu fe, dijo aquel santo, así serán las cosas que te han de suceder. Y también, pues, no es el miedo. Estas cosas las dice nuestra Madre Santísima para prepararnos con los sacramentos, prepararnos en el camino. Eso es lo importante. Todavía hay luz y aprovechemos entonces esa luz. Bueno, porque cuando llegue, pues vendrá ese momento. Y cuando venga, pues lo recibiremos con las manos juntas y el corazón abierto a la voluntad de Dios, sin miedo, confiando en el Señor. Que nada te Bien, turbe y nada te espante. Cábalo es el día de Santa Teresa. exacto. Bien, hermano Jorge, muchas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no olviden compartir el video para que el mensaje llegue a muchas más personas. Que Dios me los bendiga. Cuídense.